Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes, compañeros diputados. De rodillas solo ante Dios. Ayer Fabricio Alvarado dijo una frase muy cierta, una frase valiente que a los cristianos nos recuerda la historia bíblica de Sadrac, Mesac y Abednego. Jóvenes que por más popularidad del rey en aquel entonces, nunca se arrodillaron ante él. Los verdaderos patriotas tenemos claro que Costa Rica no está bien. Por años hemos tenido que luchar en contra de una cúpula corrupta de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, un bipartidismo con expresidentes corruptos en la cárcel y otros huyendo como ratas a esconderse 10 años en Suiza. Tampoco nos arrodillamos en tiempos del PAC. Nunca nos hemos arrodillado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco nos hemos arrodillado ante la ONU ni ante la OMS. Nunca nos hemos arrodillado ante la institucionalidad que tanto nos ha fallado a los costarricenses, ni ante un poder judicial que perdió toda credibilidad. No nos arrodillamos ante partidos políticos nefastos que se convirtieron en taxis electorales para que lleguen los mismos de siempre al poder. No nos arrodillamos ante una defensoría de los habitantes que no sirve para nada. Tampoco nos vamos a arrodillar ante Rodrigo Chávez, un presidente que quiso legalizar la marihuana recreativa como si Costa Rica no estuviera ya sumida en la crisis de adicciones y de violencia. Un presidente que tras promesas rimbombantes en 3 años no eliminó la norma técnica del aborto. Un presidente que declaró marchas LGBT de interés cultural y turístico y que solo retrocedió gracias a la denuncia valiente del diputado Fabricio Alvarado. Un gobierno que en vez de oponerse más bien con la exministra Laura Fernández, promovió la Agenda 2030 a nivel internacional, entregando nuestra soberanía en bandeja de plata. Un gobierno que ha hecho todo lo posible para cerrar el depósito libre de Golfito, allá en Punta Arenas, que no contesta a muchos oficios ni explica qué hará con el pésimo estado de las carreteras, sobre todo allá en la zona sur de la provincia de Punta Arenas. La problemática del agua en cantones como Cotobruz es preocupante. El PAC hace 4 años prometió que este gobierno, el que tenemos ahora, invertiría muchos millones en dar una solución al problema del agua. ¿Y qué hizo el gobierno de Rodrigo Chávez? Pues patear la bola y decir que ahora le toca al próximo gobierno. Además, nunca le dieron alternativas a los pescadores de camarón y sus familias en el cantón central de Punta Arenas. También Laura Fernández y Rodrigo Chávez le dieron la espalda a los cantonatos de Cóbano, Paquera y Lepanto. Y por otro lado, han condenado a miles de familias a la inseguridad jurídica sin saber qué pasará con sus propiedades allá en Puerto Jiménez, en Pavones de Golfito, en Sierpe de Osa, en Jacó, en Parrita y también en Quepos. La razón, las ocurrencias de este gobierno con sus declaratorias express de patrimonio natural del Estado. Están despojando a costarricenses que han vivido y trabajado esas tierras por más de 50 años, todo para complacer la Agenda 2030 y su dogma ecólatra disfrazado de política ambiental. Y no hablemos del Parque Nacional Manuel Antonio, allá en Quepos, que cada vez está más abandonado por este gobierno. Y como dice el presidente en su conferencia de los miércoles, mejor no sigo. Ahora el Estado está agonizando, pero nadie rinde cuentas de las pésimas inversiones y la corrupción que sembraron los mercaderes de la hacienda pública. No se deben de olvidar los vergonzosos privilegios y los odiosos lujos que recetaron los parásitos del poder, donde era el tiempo del tome y deme, eran los arquitectos del despilfarro, eran unos vividores. Son los mismos que hace 40 años... de hace 40 años que hoy se esconden tras esa retórica trillada de la institucional y tras el refrito del diálogo franco y abierto, cuando lo cierto es que el telón de fondo es la política basada en la transacción de los jugosos intereses del poder.
Este gobierno se me parece a aquel ciudadano que, animado por el deseo de hacer dinero, obtuvo ganancias para pagar las deudas de sus acreedores, pero no invirtió en su casa y ahora se le está cayendo a pedazos. Este gobierno se me parece a aquel que no supo poner orden en su casa y ahora corre desesperado, pero nadie le hace caso porque dejó acrecentar los problemas y la familia ya no cree en su autoridad. Este gobierno se me parece al paciente desesperado que sufre de una enfermedad grave y que está en la lista de espera para una cita médica, pero se la dan hasta dentro de 510 días y el paciente muere por negligencia y por abandono. En su incoherencia, este gobierno sigue tras el cumplimiento de los objetivos de la nefasta Agenda 2030 en su retórica de cumplir metas internacionales que atentan contra la libertad y la soberanía de nuestra nación. En materia de seguridad, el gobierno dejó de ejecutar en el presupuesto del año 2024 más de 34.000 millones de colones y faltó nombrar más policías para combatir este flagelo. La fuerza pública tiene un déficit de 2.000 plazas. El resultado, más de 300 asesinatos en lo que va del año y más de 3.000 muertos durante este gobierno que en su gran mayoría han sido por sicariato. Una ola de muerte que va en escalada y que refleja en las provincias más olvidadas del país como Punta Arenas, como Limón y las zonas marginales de la meseta central, sin contar las muertes por bajonazos, por crímenes, por problemas de los crímenes gota a gota, también por asaltos y la violencia en las calles. Recordemos que las principales víctimas son los jóvenes en barrios menos privilegiados, así como las muertes colaterales, entre ellos niños, y el sufrimiento de las familias al perder a sus hijos. El sicariato se ha convertido en un negocio y un oficio muy rentable para algunos. Ya no se estudia, más bien se mata por encargo. Este escenario no es nuevo, lo vivió El Salvador, lo vivió Colombia y lo padece Ecuador. Así comenzó a echar raíces el crimen organizado. Lo que antes era anormal, ahora parece normal en las calles de este país. La lucha no es entre los poderes del Estado, la lucha es contra el crimen organizado. Ese es nuestro principal enemigo. El proyecto para combatir el sicariato que presentamos en Nueva República no es una opción, no es una urgencia nacional y por eso necesitamos su aprobación para combatir la organización del sicariato. Para muchos esto no es una opción, para muchos esto no es urgente, esto no es necesario. Han pateado la bola en esta Asamblea Legislativa, han puesto peros de que no es necesario, pero la gente se sigue muriendo allá en las calles y no hay leyes más fuertes con mano dura que lo detengan. Que no nos engañen con narrativas falsas. Esto no es una guerra ideológica entre los poderes, sino una guerra contra el sicariato, una guerra contra la violencia en las calles y en las familias, una guerra contra la corrupción en el Estado. Es una guerra contra la burocracia, una guerra contra la desigualdad, una guerra contra las imposiciones ideológicas extranjeras, una guerra contra el crimen organizado. Es una guerra contra la falta de interés de la administración, una guerra contra el apagón educativo, una guerra contra los malos servicios públicos. El apagón humano es aún más grave. Los métodos de exterminio callejero, la precaria hermandad costarricense, un llanto que retumba con el dolor ciego tras recordar el sufrimiento de las familias víctimas de las muertes colaterales por el crimen organizado. Y si seguimos así, nuestro futuro está hipotecado. No existe una coherencia entre los resultados económicos y el mar de sangre que corre en este momento por las calles de nuestro país. No hay coherencia entre el aumento del costo de la vida, la infinidad de impuestos que hay que pagar, el precio del combustible cada vez más alto, la falta de empleo y oportunidades reales para los jóvenes, con las cifras de los economistas expertos del gobierno. ¿Cómo le explica el gobierno a un pescador allá en Punta Arenas que su salario no le alcanza para pagar los gastos de la casa y para mantener a su familia? Es impresentable el discurso mesiánico del gobierno de Rodrigo Chávez sobre el crecimiento económico, de que el progreso y el desarrollo llegaron a todos los rincones de este país, cuando lo cierto es que tenemos dos realidades.
Diputado. Ya se hizo el reporte de la tableta. Ya hicimos el reporte de la tableta. Pero que ¿puede continuar, diputado? Es impresentable el discurso mesiánico del gobierno de Rodrigo Chávez sobre el crecimiento económico, de que el progreso y el desarrollo llegaron a todos los rincones de este país, cuando lo cierto es que tenemos dos realidades, la de las zonas rurales y costeras y la de las zonas urbanas. Son dos Costa Ricas en este momento, la del desarrollo del gran área metropolitana de espaldas al mar y la de las costas totalmente abandonadas. Y termino con una frase que lo resume todo. Un pesimista es un optimista bien informado, pero nosotros no somos pesimistas, somos patriotas informados y por eso no nos vamos a callar. Muchísimas gracias.